La justa ira de Dios. La justa ira de Dios es un concepto fundamental en muchas religiones monoteístas, particularmente en el cristianismo, el judaísmo y el islam. Se refiere a la respuesta divina ante el pecado y la injusticia, que es siempre justa y proporcional. A diferencia de la ira humana, que puede ser impulsiva, descontrolada o incluso injusta, la ira de Dios se considera una reacción perfectamente equilibrada y moralmente correcta ante la maldad. En la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay numerosos ejemplos de la ira de Dios. Estos episodios sirven para ilustrar cómo Dios responde al pecado y la injusticia. Génesis 6-9 Dios decide enviar un diluvio para destruir toda la humanidad debido a la extrema maldad y corrupción que se había extendido por la tierra. Noé, considerado justo, recibe instrucciones para construir un arca y salvar a su familia y a parejas de cada especie animal. Este relato muestra la justicia de Dios al castigar el pecado y su misericordia al salvar a los justos. Sodoma y Gomorra, Génesis 18-19, estas ciudades son destruidas por su gran maldad. Abraham intercede por ellas, y Dios promete salvarlas si se encuentran 10 justos en ellas. Finalmente, solo Lot y su familia son salvados, lo que demuestra la justa ira de Dios y su disposición a mostrar misericordia a los inocentes. Las plagas de Egipto. Éxodo 7-12 Dios envía 10 plagas sobre Egipto para obligar al faraón a liberar a los israelitas de la esclavitud. Cada plaga es una respuesta directa a la negativa del faraón y su crueldad, demostrando la ira de Dios contra la injusticia y su poder para liberar a los oprimidos. La crucifixión de Jesús, Nuevo Testamento. En el cristianismo, la crucifixión de Jesús es vista como el acto supremo de la ira de Dios contra el pecado. Jesús, sin pecado, toma sobre sí la ira que la humanidad merece, ofreciendo redención y reconciliación con Dios a través de su sacrificio. Características de la ira de Dios. La ira de Dios tiene varias características que la distinguen de la ira humana. Justicia perfecta. La ira de Dios siempre es justa y proporcional al pecado cometido. No es arbitraria ni desmedida. Santidad. La ira de Dios está basada en su naturaleza santa y pura, que no puede tolerar el pecado y la maldad. Paciencia. Dios es descrito en la Biblia como lento para la ira, Salmo 103, 8, números 2 y 18. A menudo, su ira es contenida y retrasada, dando tiempo para el arrepentimiento. Redentora. La ira de Dios no es destructiva por sí misma, sino que busca llevar al arrepentimiento y a la restauración de la justicia. En el cristianismo, la redención a través de Jesús es el máximo ejemplo de cómo la ira de Dios puede llevar a la salvación. 4. La ira de Dios y la misericordia. Una característica importante de la teología es que la ira de Dios siempre está equilibrada con su misericordia y amor. La Biblia presenta muchas oportunidades para el arrepentimiento y la restauración. Los profetas. En el Antiguo Testamento, los profetas a menudo advertían sobre la ira venidera, pero también llamaban al pueblo al arrepentimiento, asegurando que Dios perdonaría si se volvía a él. El Evangelio. En el Nuevo Testamento, el mensaje de Jesús es un llamado a la reconciliación con Dios. A través de su sacrificio, la ira de Dios por el pecado es satisfecha, y se ofrece el perdón a todos los que creen. En la teología moderna, la comprensión de la ira de Dios puede variar. Algunos la interpretan más metafóricamente, viendo los relatos bíblicos como expresiones simbólicas de la justicia divina y el llamado a la moralidad. Otros mantienen una visión más literal y tradicional, afirmando que la ira de Dios es una realidad que debe ser reconocida y respetada. En resumen, la justa ira de Dios es un aspecto complejo y multifacético de la teología que refleja la perfecta justicia, santidad y amor de Dios. Es un tema que invita a la reflexión sobre la naturaleza del pecado, la justicia y la misericordia divina. Si te gustó el vídeo, dale like y deja un comentario.